Bienvenidos. Nosotros somos el grupo número 6, conformado por Daniela Palacios, Alejandro Cam, María Fernanda Yauca y Paula Ramírez. Y el día de hoy les vamos a explicar el proceso constructivo del sistema de albañilería armada con bloque de concreto. Antes de empezar a explicar el sistema, podemos mencionar las obras preliminares, en donde encontraríamos la limpieza del terreno, la deforestación, la demolición y la delimitación del mismo. Luego también se podrían encontrar cosas como las construcciones provisionales, la nivelación del terreno, el trazado del mismo y la excavación. Y por último, dentro de las herramientas se podrían encontrar a las balizas, a la manguera, las estacas, la plomada, la nivelación con cordel, el nivel de burbuja, el vibrado y el curado. Nivelación y delimitación del terreno. El terreno donde se va a construir debe estar libre de malezas, materiales y desperdicios antes de poder trabajar. Se verificará las longitudes reales del terreno con respecto a las medidas del plano y en el caso de que éstas difieran se deberán replantear en función de las medidas existentes. Se colocarán estacas en las esquinas exteriores de la construcción y a partir de estas se colocarán hilos de referencia. Y por último se establecerá el nivel NPT 0,00 metros para cada espacio. Para nivelar el terreno, se debe nivelar y rellenar hasta que el terreno quede plano y horizontal. El relleno de nivelación estará compuesto por el mismo material que se ha extraído en el corte, es decir, podría ser de tierra, siempre y cuando ésta esté libre de materia orgánica, desmonte y o basura para evitar a largo plazo cualquier tipo de inconveniente durante la obra. Nivelación con manguera. Se necesitará una manguera rellena de agua. Se debe revisar que no existan burbujas de aire dentro de esta. Con ayuda de las estacas, que fueron ubicadas en los extremos, se juntará la manguera y se trazará con el nivel de agua. El otro extremo de la manguera se lo colocará en la estaca con la que se quiera nivelar, marcando también el nivel. Y por último, el trazo de la primera estaca con la segunda debe ser el mismo, y la referencia deberá tener una altura de 1 metro. Estos pasos se realizan con todos los extremos del terreno. Excavación y cimentación del terreno. Paso 1. Se realiza la excavación de acuerdo al trazado mencionado anteriormente. Las dimensiones de la zanja dependerá del plano estructural, las cuales son de 80 centímetros de profundidad en la cimentación y 40 centímetros en la sobrecimentación. De acuerdo a los planos, se realiza la excavación del terreno donde se respetarán los anchos y profundidades indicados. El fondo de la zanja es el que soporta todo el peso de la edificación, por lo tanto se verifica que quede plano y compacto. Para esto la cimentación debe ser humedecida y después compactada. Durante el proceso se verifica que las paredes de las zanjas en todas las excavaciones deben ser verticales y el fondo de la zanja debe quedar limpio y nivelado. A continuación, se construye la cimentación colocando y fijando los refuerzos verticales de acero distribuidos a lo largo del eje del muro. Los refuerzos verticales sobresalen una longitud igual a 60 y 90 veces el diámetro de la barra. De forma continua, se prepara la mezcla de concreto ciclópeo de la cimentación. Se vacía la excavación para así fijar los dobles de acero y se deja curar el concreto hasta el día indicado. Paso siguiente, se debe armar el encofrado de los sobrecimientos. Se localiza la ubicación, dimensiones y características del sobrecimiento. Se marca sus niveles estableciendo la altura. Se realiza el armado del encofrado de madera para el moldeado del sobrecimiento. Se prepara la mezcla de la sobrecimentación y se vacía completamente. Debe usarse vibrador para una buena mezcla. Se cura y finalmente se desencofra. Asentado en los bloques. Se va a colocar un bloque maestro y se va a nivelar con el escatillón para posteriormente, con ayuda del nivel de burbuja y la plomada, se puedan nivelar los ejes X e Y. Luego colocamos bloques en los extremos y con ayuda de un cordel vamos a poder nivelar donde se ubicarían los próximos bloques. Se colocan los ladrillos intermedios dejando 1 centímetro de separación, para luego ser rellenados con mortero de manera vertical y también por encima de estos de manera horizontal, dejando 1 centímetro de grosor. En la segunda hilada también se utilizará la ayuda de la plomada y el nivel de burbuja para poder nivelarlos. Se coloca relleno con mortero y el exceso se va a caer por la ventana de inspección que se dejaron en la primera hilada. En la tercera hilada se colocarán los refuerzos horizontales y estos se van a tener que unir con los verticales. Este proceso se repite cada 3 hiladas. Terminado el muro se colocarán refuerzos verticales dentro de los alveolos, sobresaliendo 10 centímetros de bloque y dejando 20 centímetros para el doblez. Estos se unirán con los dobles de cimentación. Se limpian y se tapan las ventanas de inspección
para posteriormente realizar el vaciado del grut delgado con ayuda de una jarra del plástico dentro de los alvéolos. Se vibra el grut para evitar que queden burbujas de aire, se va a curar los muros con ayuda de una brocha y se rellenan los extremos de los bloques con ayuda de un mortero y un frutacho. Revestimiento de los muros. Primero se lija el muro con ayuda de la lija gruesa de metal y se van a limpiar los restos del polvo, para luego realizar el proceso de imprimación. Esto va a ayudar a que exista una capa anterior a la capa de pintura, la va a proteger y le dará mejor una adherencia a la pintura. Se vuelve a lijar para eliminar imperfecciones. Se sella la superficie y quedará completamente lisa para la pintura. Se dejará secar aproximadamente de 4 a 6 horas para poder recién pintar. Luego de la colocación de los muros se procede a la instalación del techo. En primer lugar, la mecha sobresaliente de los refuerzos de acero verticales se conecta con las vigas de amarre que se encuentran encima de los muros portantes. Luego se colocan las vigas de fierro en los extremos y en el centro. También se colocan vigas de acero de forma que estén cruzadas con las vigas mencionadas anteriormente. Para el encofrado de la losa aligerada del sistema, se colocan tablas, viguetas de forma horizontal y vertical, soleras en el nivel de techo y pies derechos según donde corresponda, en toda el área de la obra para sentar la base del techo. Se colocan los ladrillos cerámicos de techo de 30 x 30 x 15 centímetros, con una separación de 10 centímetros entre ellos. Estos deben ir en la misma dirección y su recubrimiento será de 5 centímetros. Entre las filas de ladrillo, estas llevan un refuerzo de varillas de construcción. El diámetro de estas varillas depende del diseño de la losa y el diseño depende del peso que podría resistir. Además, en sentido transversal al refuerzo principal y sobre los ladrillos, se colocará la malla de temperatura, formada por varillas de acero de menor diámetro que se encargarán de absorber los esfuerzos producidos por la temperatura o por el clima del ambiente. Se basa el concreto de proporción 1:5 en relación al cemento y arena gruesa y a medida que se va vertiendo, se debe asegurar que el concreto quede distribuido uniformemente dentro del encofrado, evitando que queden zonas vacías. Para eso se realizará el vibrado de concreto con la vibradora eléctrica o de forma manual. En un lapso de 24 horas de vaciada la losa aligerada se procede al curado de concreto. Esto consiste en mojar la losa aligerada recién vaciada para evitar la presencia de las grietas. El desencofrado o el retiro del molde de madera en la losa aligerada requiere de un lapso de 21 días después de haber vaciado el concreto. Este tiempo es necesario para evitar cualquier tipo de derrumbe.